Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, los saludo en el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, esperando siempre que estén todos bien, cuidándose y siguiendo al pie de la letra todas las recomendaciones sanitarias. Hoy día es el domingo 17 de enero del año 2021 y estamos celebrando ciclo litúrgico, el 12º domingo del ciclo de San Lucas. Hemos vuelto a San Lucas después de este periplo por la Navidad, por Año Nuevo, Epifanía, ¿cierto? Así que hoy 17 estamos celebrando a un santo muy importante en nuestra iglesia ortodoxa, que es San Antonio el Grande o San Antonio Abad, conocido en nuestra literatura como maestro del desierto. Antonio, a los 20 años de edad, se preguntó: ¿dónde puedo conseguir todo? Y dijo: en la nada, porque en la nada voy a encontrar todo. Así que él vivía en Egipto, ¿cierto? En el Bajo Egipto, vendió todo lo que tenía, lo repartió a los pobres y se fue a vivir al desierto. Vivió cerca de más de 100 años, vivió entre el año 251 y el 356. Tuvo un pequeño recreo donde él bajó a la ciudad para predicar contra el arrianismo el año 311 y después siguió su vida en absoluta soledad, completa soledad en el desierto, viviendo de lo que la naturaleza le podía entregar. Hacía cestas con ramas de palmera, les vendía a las caravanas y de esa forma vivía en una cueva. Antonio es importante para nosotros porque es el fundador del movimiento monástico, es decir, todo lo que ustedes conocen como monasticismo, ¿cierto? Incluso en Occidente, fue fundado por la acción, el valor y el ejemplo de San Antonio Abad. Así que a él estamos celebrando por esta magnífica, ¿cierto?, y tremenda obra que significa no solamente vivir una vida completamente apegada a la presencia del Señor en el desierto, orando, ayunando, con todas las precariedades que eso significa, y también haciendo un discipulado, es decir, mucha gente, jóvenes que querían seguir su ejemplo, lo seguían para escuchar su enseñanza, para escuchar su orientación, para escuchar su guía espiritual, y es así como se empezó a formar este tremendo movimiento que hoy día tiene monasterios por todas partes con reglas de diferente tipo, pero principalmente con un estilo de vida, que eso es lo más importante de todo, el estilo de vida del monje. Así que aprovechamos ahora a todos los que llevan el nombre Antonio, Antonia, sobre todo una regalona de la iglesia que es la Toñita, que está de santo hoy día, así que saludos para la Toñita y a todos los Antonios, Antonias, Antoinette, etc. Felicidades. Hoy día la carta de San Pablo, la primera lectura, está tomada de una carta del apóstol San Pablo a los hebreos y corresponde obviamente al ciclo de hoy, los Hebreos 13 del 17 al 21, y el Evangelio corresponde al 12º domingo de San Lucas, como dije anteriormente, y está tomado de Lucas 17 del 12 al 19. Y tenemos hoy día el encuentro de Jesús con los 10 leprosos. Así que el texto dice: en aquel tiempo, al entrar en una aldea, salieron al encuentro de Jesús 10 hombres leprosos. Esto de la lepra es una imagen terrible dentro del Antiguo Testamento, porque está tratado ampliamente en el capítulo 13 y 14 del libro de Levítico en el Antiguo Testamento. La lepra se conocía en la antigüedad como una enfermedad a la piel, como una enfermedad degenerativa, como una enfermedad que producía grandes daños en el cuerpo, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Y era motivo de expulsión, de apartamiento del campamento o de la civilización donde la persona estaba. ¿Por qué? Porque era muy contagiosa, muy peligrosa y mortal. Hoy día sabemos de que la lepra se conoce como la enfermedad de Hansen, que fue descubierta por este médico noruego, Gerard Hansen, en el año 1874, y se designó bajo su nombre. Hoy día, actualmente, la enfermedad es totalmente curable, es tratable, ¿cierto? Porque existen medicamentos inyectables que producen la muerte de un bacilo. Es un bacilo que provoca esto, ¿cierto? Y es posible terminar con él en pocas horas. Así que hoy día la lepra no es tema, salvo en civilizaciones apartadas, ¿cierto? Donde no hay medicación, donde no hay cultura médica, donde no hay este tipo de higiene. Bueno, en el Antiguo Testamento era una enfermedad bastante despreciada por la gente,
por el tema del contagio y por el tema de la apariencia física que deformaba a la gente, ¿cierto? Muchos de ustedes saben que la lepra no solamente son sarpullidos en el cuerpo, sino también va deteriorando los miembros, haciendo que se vaya destrozando el cuerpo. Entonces tenemos a Jesús, ¿cierto?, que se encuentra con estos 10 hombres leprosos que salen a su encuentro. Sigo con el texto y dice: los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se paran de lejos porque los leprosos saben que no pueden juntarse con nadie ni estar cerca de nadie. Entonces, según los preceptos antiguos de Israel, en el Antiguo Testamento, el leproso vivía lejos de la ciudad, vivía fuera de la ciudad, no se relacionaba con la gente, por lo tanto era una persona despreciada, era una persona que mendigaba, ¿cierto?, que comía lo que podía. Obviamente no podía tener vida social, no podía tener vida laboral, no podía tener vida de ningún tipo porque estaba apartado de la gente. Entonces, por eso la mención de que se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. Aquí Jesús es reconocido como Maestro. ¿Por qué? Porque seguramente esta gente escuchó su enseñanza, ¿cierto? Estos leprosos escucharon hablar de la enseñanza de Jesús, por lo tanto lo tratan de Maestro. Maestro es el que enseña, ¿no?, el que te dirige, el que te forma. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Entonces, aquí no hay un pase mágico, aquí no hay una imposición de manos como sucede en otros momentos, sino que Lucas dice solamente que Jesús le dice: vayan a mostrarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, repito, determinaba que el leproso, ¿cierto?, tenía que ser, para ser limpiado, tenía que ir al templo, ser tratado por el sacerdote, limpiado, ¿cierto?, y ofrecer 2 avecillas en expiación, porque se vinculaba la lepra, esta enfermedad tan terrible, con el pecado de la persona. Entonces, la antigüedad siempre relacionó la lepra con el grado de pecado. Por lo tanto, el leproso era una persona muy pecadora y que había recibido de Dios este castigo, repito, porque no existía la cultura y no existían los estudios para poderla vincular con algo médico. Por lo tanto, la gente, en la ignorancia de la época, ¿cierto?, lo vinculaba con una acción de Dios, una especie de acción punitiva con la persona que había pecado. Pues bien, entonces sigue el texto y dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. De los 10 que fueron sanados, porque ellos en camino al templo se ven sanados, sin ni siquiera entrar al templo, sino que inmediatamente al volver fueron sanados por Jesús, solamente uno vuelve. Y lo importante de todo esto es que el que vuelve es un extranjero, es un extraño, es un enemigo de Jesús. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran enemigos de los judíos. Entonces dice Jesús, respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Hoy día estamos lidiando a través de este evangelio con nuestra relación con la vida y nuestra relación con Dios. No había sino un extranjero, un extraño, un enemigo, una persona que, como lo vimos en la parábola del buen samaritano, ¿cierto?, el enemigo que viene a este hombre que está herido y lo sana. Hoy día el enemigo, ¿cierto?, la persona que no tiene que volver, vuelve a dar gracias al Señor, dando un ejemplo de humildad y de agradecimiento. ¿Cuán humildes somos nosotros en nuestra vida? ¿Cuán agradecidos estamos de Dios? ¿Cómo manifestamos ese agradecimiento? ¿Nos limitamos a decir gracias, Señor, sin que nadie nos escuche? Hoy día el samaritano vuelve donde Jesús, pone su rostro en tierra, es decir, hay una acción real y tangible que nos dice: este hombre está agradecido. Entonces, aprendamos del samaritano, del extranjero, del enemigo, de la persona mala, del pagano a los ojos del judaísmo, ¿cierto?, para poder aprender su humildad, y no solamente su humildad, sino que su agradecimiento, y poder hacer cosas reales, insisto, hacer cosas reales en el diario vivir, en mi relación consuetudinaria con mi entorno, para que pueda yo manifestar la presencia de Dios en mi corazón, en mi vida. Porque si me quedo en la palabra resiste muchos escritos, hermanos. Para escribir libros no hay que tener actitud,
sino que para cambiar la vida y hacer un cambio real, yo necesito actitudes tal como el samaritano. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo para agradecerle a Dios? ¿Cómo voy a manifestar mi agradecimiento, mi gratitud al Señor por los bienes que he recibido, tanto materiales como espirituales, la salud, la familia, etcétera? Entonces el Evangelio nos está invitando, Lucas nos está invitando a que en su visión de médico, ¿cierto?, seamos agradecidos como pacientes que tenemos esta bendición y darle gracias a Dios en cosas reales. Preocúpate de tu entorno, preocúpate de tu prójimo, preocúpate de tu relación a nivel local, ¿cierto?, para que tú puedas manifestar la presencia de Dios en tu corazón, en tu vida, en cosas reales que manifiestan no solamente humildad, no solamente compasión, sino que agradecimiento al poder de Dios y a la acción de Dios en tu vida que te dice, ve en paz, tu fe te ha salvado.